Hola, ¿qué tal? Voy a crear un programa que va a constar de lo siguiente. Vamos a tener un arreglo de 10 posiciones, es decir, va a haber 10 números allí y esos números van a estar del 1 al 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, al final vamos nosotros a mostrar dos de esos números que al sumarlos nos den el resultado de 12. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, se nos mostraría en pantalla el 2 y el 10, el 3 y el 9, el 4 y el 8 y el 5 y el 7. No se vale que también se muestren el 10 y el 2, es decir, al revés, no se vale 10 y 2, 9 y 3, 8 y 4, no, solamente se van a mostrar sin repetir estos números 2 y 10, 3 y 9, 4 y 8, 5 y 7. Esto es para poder desarrollar lógica de programación. Te comento, este es el ejercicio número 1. En mi canal, lista de reproducción, vas a encontrar una lista que se va a llamar 100 ejercicios de Java para desarrollar tu lógica de programación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a comenzar. Primero vamos a crear un arreglo. Va a ser de tipo entero. A ese arreglo lo voy a llamar AR1, no importa cómo le llames. Ponemos los corchetes para poder crear, para poder especificar que esto va a ser un arreglo y no una simple variable. Y luego new int. Si hiciéramos esto, nosotros simplemente estuviéramos creando un arreglo pero sin datos dentro. Pero nosotros, como ya sabemos cuáles números va a tener ese arreglo, van a ser los números del 1 al 10, ponemos llaves y dentro ponemos los valores que va a contener ese arreglo, que son los números del 1 al 10. Ya tenemos a nuestro arreglo que se llama AR1 creado, arreglo creado e inicializado, ya que ya tiene sus valores. Y luego vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar como W y le voy a dar el valor inicial de 0. ¿Para qué nos va a servir W? En un momento vas a saber. Luego voy a declarar una variable que la vamos a llamar R. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el tamaño del arreglo. Bueno, el arreglo se llama AR1. Vamos a dividir entre 2 y le vamos a quitar 1. No te preocupes para qué vamos a utilizar esta variable R. En un momento le vas a ver la utilidad que va a tener, pero esto nos da el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo lo obtenemos con la propiedad length. Sabemos que nuestro arreglo se llama AR1. Entonces con el punto mandamos a llamar a esa propiedad que se llama length y esto, el AR1.length, nos da el tamaño del arreglo. En este caso es un arreglo de 10 posiciones. Ahí caben 10 números. En cada posición vamos a almacenar un número y se comienza desde la posición 0 hasta, como son 10, desde la posición 0 hasta la posición 9 y en cada posición vamos a almacenar un número del 1 al 10. Aquí tenemos un arreglo de 11 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición 10. Entonces, AR1.length nos da el tamaño de 11. Entonces, esta parte nos da el tamaño de 10 en este caso, que son 10 posiciones. Y a ese 10 lo dividimos entre 2. Es decir, que esta parte nos da un 5. Y a ese 5 le quitamos un 1, quiere decir que esto, que R es igual a 4. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? En un momento lo vas a saber. Esto no, pues no te lo digo, nos va a servir para que no se repitan los valores. No poner 2 y 10, 10 y 12, 3 y 9, 9 y 3. En un momento te lo explico. Vamos a poner ahora ciclo for anidados, es decir, un for dentro de otro for. Es decir, vamos a declarar una variable llamada, bueno, la variable y la voy a declarar aquí afuera. Le voy al valor inicial de 0. Vamos a poner un ciclo for donde la i comienza en 0. Bueno, aquí no necesito inicializarla. Aquí mismo estoy diciendo que la variable i comienza en 0. Que este ciclo for, sabemos, bueno, si no lo sabes te lo comento, los ciclos for hacen que un código se repita una determinada cantidad de veces. Entonces, este ciclo for nos va a servir a que se repita un código determinado. Y para este ciclo for vamos a usar una variable llamada i, que esta variable i comienza en 0. Este ciclo for, cada vez
que se repita el ciclo for, esta variable i se va a incrementar de 1 en 1. Es decir, si inicialmente vale 0, luego va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, etc. Y tenemos que especificar una condición para que este ciclo for finalice. Este ciclo for va a finalizar cuando la variable i llegue al tamaño del arreglo. ¿Cuánto es el tamaño del arreglo? Sabemos que es 10. Ar.length nosotros sabemos que es 10. Aquí voy a poner un comentario. Ar1.length es igual a 10, porque esto nos da el tamaño del arreglo, que son de 10 posiciones. Entonces, este ciclo for se va a repetir desde i igual a 0, mientras que la i sea menor que 10, es decir, desde el 0 hasta el 9. Y esto nos sirve para recorrer nuestro arreglo desde la posición 0 hasta la posición 9. Y cada vez se va repitiendo la variable i de 1 en 1. Y aquí les voy a mostrar un mensaje rápido. Voy a imprimir a la variable i y quiero que vean lo que va a imprimir esa variable i. Va a imprimir los números del 0 al 9, ya que la i comienza en 0 y el ciclo for va a llegar hasta que la i llegue al valor de 9, ya que aquí especificamos que i sea menor que ar1.length, es decir, que i sea menor que 10. Vamos a esperar un poco y aquí podemos ver los números del 0 al 9. Ahora, dentro de este ciclo for vamos a poner otro ciclo for, para eso se le llama ciclo for anidados. Luego vamos a declarar una variable llamada j. Esta variable j nos va a servir para el otro ciclo for, es decir, vamos a tener un ciclo for dentro de otro ciclo for. Y aquí pongo a la variable j que va a comenzar en 0 y de igual manera esta variable j, bueno, esta variable j no va a comenzar en 0, va a comenzar en 1. Luego, este ciclo for se va a repetir mientras que la j sea menor que el tamaño del arreglo y de igual manera la variable j se va a incrementar en 1 en 1, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir que j comience en 1? En un momento lo vas a ver. Bueno, aquí dentro del ciclo for de adentro vamos a poner una sentencia if. Esta sentencia if lo que va a hacer es que va a averiguar si dos números de nuestro arreglo, en un momento te lo voy a explicar paso a paso, no te preocupes, si dos números de nuestro arreglo, es decir, de diferentes posiciones de nuestro arreglo, al sumarlas nos da el valor de 12. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a nuestro arreglo de 10 posiciones con los números del 1 al 10. Por ejemplo, el 1 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1 y así. Y con estos dos ciclo for, uno dentro del otro, vamos a recorrer nuestro arreglo posición por posición y vamos a evaluar, por ejemplo, si la posición 0 con la posición 1 es 12, si la posición 0 con la posición 2 es 12, perdón, si la posición 0 con la posición, al sumarla con la posición 1 nos da 12, si la posición 0 al sumarla con la posición 2 nos da 12, si la posición 0 al sumarla con la posición 3 nos da 12, es decir, vamos a evaluar posición por posición. Entonces, voy a poner un if, bueno, ya lo tenemos, y si este if se cumple, nos va a imprimir a esos números. Es decir, voy a poner esto para en un momento explicarte línea por línea. Este video va a ser algo largo, ya que sí voy a explicar todo detalladamente. Entonces, vamos a suponer a otra cosa, voy a poner otra condición. A lo mejor dices, ¿y eso qué significa? Vamos por pasos. Bueno, vamos a suponer que ejecutamos el programa. Ya tenemos un arreglo creado de 10 posiciones. Y tenemos estas variables declaradas y todo. Entonces se ejecuta el ciclo for. El primer ciclo for que se va a ejecutar es el ciclo for de afuera. Esta es la llave del ciclo for de afuera que abre y esta es la llave que cierra. Y dentro hay otro ciclo for. Entonces, se ejecuta el ciclo for de afuera, la variable i comienza en 0. Una vez que comienza el ciclo for de afuera, el ciclo for de afuera va a hacer que se repita el código de adentro, va a hacer que se repita 10 veces, desde i igual a 0 hasta i menor que 10, es decir, de 0 al 9.
Y como este ciclo for de afuera, lo que esté dentro de ese ciclo for de afuera se va a repetir 10 veces. ¿Y qué hay dentro de ese ciclo for de afuera? Hay otro ciclo for. Es decir, que este ciclo for de adentro se va a repetir 10 veces también. Entonces, una vez que este ciclo for de adentro, bueno, no sé si lo dije bien, pero este ciclo for de adentro se va a repetir 10 veces también, ya que está dentro de este ciclo for de afuera, que especifica que lo que esté adentro se va a repetir 10 veces, que en este caso esto se va a repetir 10 veces el ciclo for de adentro. Entonces, una vez que este ciclo for se repita sus 10 veces, es cuando el ciclo for de afuera se va a volver a repetir. Es decir, si el ciclo for de afuera comenzó en 0, la variable i se va a incrementar en 1 hasta que este ciclo for de adentro dé sus 10 vueltas. Una vez que el ciclo for de adentro dé sus 10 vueltas, sus 10 repeticiones, sus 10 iteraciones, como lo quieras llamar, el ciclo for de afuera se va a incrementar la variable i a 1. Luego nuevamente se va a volver a repetir el ciclo for de y esto se va a repetir otras 10 veces. Es decir, que este ciclo for de adentro va a tener 10 repeticiones y en cada una de esas repeticiones va a dar 10 iteraciones. Bueno, no creo que estoy enredando un poco, pero comienzo. Vemos que el ciclo for de afuera, la i comienza en 0. Una vez comenzando el ciclo for de afuera, comienza el ciclo for de adentro. Y la variable j comienza en 1 en el ciclo for de adentro. Ahora, el if va a preguntar, oye, tu arreglo que se llama AR1, lo que hay en la posición i, ¿cuánto vale i? Vale 0. Es decir, lo que hay en la posición i, es decir, en la posición 0, que hay un valor de 1, al sumarlo con lo de la posición j, ¿cuánto vale j? J vale 1, es decir, va a preguntar si lo de la posición 0 con la posición 1 al sumarlo da 12, es decir, si 1 más 2 es 12, no. Como no es así, este if no se va a ejecutar, ¿sí? Ya que no se cumplió la condición. Con una de las dos condiciones que no se cumpla, ya con eso es suficiente. También pregunta si la W, ¿cuánto vale W? Inicialmente vale 0, pero aquí me falta poner lo siguiente, esto. También pregunta si W es menor que R. ¿Cuánto vale W? 0. ¿Cuánto vale R? 4. 0 sí es menor que 4, pero no importa porque se cumplió esta condición, pero esta no se cumplió. Con que esta no se haya cumplido, ya con eso el if, esto nos va a devolver un false, un falso, y este if no se va a ejecutar el código, ¿sí? Entonces, ya se repitió el ciclo for de adentro una vez, se vuelve a repetir, pero la i se incrementa a 2. Aquí vemos que se va incrementando en 1 en 1. Y luego ahora va a evaluar si lo de la posición i, que sigue valiendo 0, al sumarla con la posición j, que ahora vale 2, es 12. La posición 0 es 1, más la posición 2. ¿Cuál es la posición 2? Es el valor de 3. 1 más 3 es 12. No. Como no es 12, lo mismo, no se ejecuta el if. Ahora el for se vuelve a repetir y la j se incrementa a 3. Ahora va a preguntar si lo de la posición 0 al sumarla con la posición 3 es 12. 1 más 4 es 12. No. Es decir, vemos que va a estar evaluando si la posición 0 al sumarla con la posición 1, con la posición 2, con la posición 3, más bien dicho, al sumarla con lo de la posición 1, con lo de la posición 2, con lo de la posición 3, la posición 4, la posición 5, etcétera, es igual a 2. Ya ha evaluado hasta la posición 3 y no nos ha dado el 12. Y el ciclo for de adentro se va a seguir repitiendo. La j se va a incrementar a 4, luego a 5, luego a 6. Y vemos que ninguno de esos valores, ni lo de la posición 5, ni lo de la posición 6, ni lo de la posición 7, al sumarlo con el 1 nos da 12. Entonces este ciclo for de adentro se va a estar repitiendo de 1 en 1, luego a 3, luego a 4, luego a 5, luego a 6, luego a 7, luego a 8, luego a 9. Vemos que ninguno de estos valores al sumarlo con la de la posición 0, que es 1, nos da 12. Ni sumar 1 más 2, ni sumar 1 más 3, ni 1 más 4, etc. No. Por lo cual, este ciclo for de adentro, una vez que ya dio todas sus repeticiones, finaliza. Finaliza, y cuando finaliza este ciclo for de adentro, el ciclo for de afuera
la variable i se incrementa en 1. Entonces, el ciclo de afuera se vuelve a repetir. Bueno, se repite. Y como se vuelve a repetir, lo de adentro obviamente se va a ejecutar. Es decir, que el ciclo for de adentro se va a ejecutar nuevamente. Y es como un reinicio. Ahora la j va a reiniciarse a 1 nuevamente porque este ciclo for de adentro está volviendo a comenzar. Y lo mismo ahora va a comparar, va a preguntar si lo de la posición i, que es la posición 1, al sumarla con la posición j, que también vale 1, es decir, el mismo número, va a sumar 2 más 2. Va a preguntar si es 12. No, no es 12. Esta condición, no importa si se cumple, si esta condición no se cumple, esto ya valió cheto. Bueno, disculpa por la expresión, ya que todo esto, estas dos condiciones se tienen que cumplir para que el if se ejecute y muestre en pantalla las posiciones. Entonces, como no se cumplió la condición, que lo de la posición 1 más la posición 1 es 12, no se ejecuta el if y el ciclo for se vuelve a repetir. Ahora la j se incrementa a 2 y va a ser el mismo caso. La j se va a estar incrementando en 1 en 1. Y va a ir comparando la posición 1 con la posición 2. No comparando, sumando. 1 más 2 es 12, no. 1, perdón, no es 1 porque la posición 0 ya no se está contemplando. Se está contemplando la posición 1. Ahora lo de la posición 1 con la posición 2, es decir, 2 más 3 es 12, no. 2 más 4 es 12, no. 2 más 5 es 12, no. 2 más 6 es 12, no. Es decir, la j se va a estar incrementando y el único valor que al sumarle con lo de la posición 1, es decir, con el valor de 2, al sumarle con la posición 10, perdón, con la posición 9 es lo que nos va a dar 2, es decir, la posición 1 con la posición 9. ¿Cuál es la posición 1? Es el valor de 2 y la posición 9 es el valor de 10. 2 más 10 es 12. Entonces, como si esas posiciones al sumar los valores nos da 12, es decir, lo de la posición 1 más la posición, lo que hay en la posición 9 nos da un 12, se cumple la primera condición. La siguiente condición es que W sea menor que R y eso no hay problema porque W vale 0 y R vale 4 y se cumple la condición. Entonces, como se cumple la condición, W ya no va a valer 0, W ahora va a valer 1. Y luego esto nos va a imprimir en pantalla esos valores, nos va a imprimir lo de la posición I, que es lo de la posición 1, es decir, nos va a imprimir el valor de 2 y pone una coma. Esto no es suma, es concatenación, simplemente está añadiendo esta coma y después de la coma va a añadir el siguiente valor, que es lo que hay en la posición 9, es decir, va a imprimir el 2, 2 y el 10, ¿sí? Después de esto, el ciclo for de afuera finaliza ya que dio todas sus iteraciones, todas sus repeticiones y el ciclo for de afuera vuelve a repetirse, pero la i se incrementa a 2. La i se incrementa a 2 y lo mismo, la j va a comenzar en 1, ¿sí? Y ahora va a comparar lo de la posición 2 con la posición 1. Es decir, va a sumar si lo de la posición 3, a sumarlo con 2 es 12. Como no es cierto, obviamente el if no se va a ejecutar, ¿sí? Luego la j sabemos que se va a ir incrementando a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, hasta el 9. ¿Qué hay en la posición 9? Bueno, aquí, ¿cuál valor al sumarle con lo de la posición 2? No, la posición 2 es un 3. ¿Cuál valor al sumarlo con 3 nos da 12? Pues es lo de la posición 8, es el valor de 9. Bueno, aquí un 8. Es decir, lo de la posición 2 con la posición 8 es un 12. Al sumarlos nos da el valor de 12. Se cumple la primera condición. Ahora, W es menor que R, sí. W vale 1 y R vale 4. Se cumple, por lo cual se ejecuta el código dentro del if y la W se incrementa a 2 y me imprime los valores de la posición 2 y la posición 8, es decir, nos va a imprimir 3 y 9. Luego de esto el ciclo for se vuelve a repetir y la j se incrementa a 9, pero lo de la posición 9 al sumarlo con lo de la posición 2 no nos da
12, al contrario, nos da 13. El ciclo for de afuera finaliza, perdón, el ciclo for de adentro finaliza, y cuando finaliza el código, el ciclo for de adentro, el ciclo for se vuelve a repetir, y la J se incrementa a 3, ¿sí? Y lo mismo, ahora la J nuevamente vale 1, y va a compararlo de la posición 3, no comparar, ay no, una disculpa, va a sumar lo de la posición 3 con la posición 1. ¿Qué es la posición 3? Es un 4. Va a sumar el 4 con 2. ¿Nos da 12? No. Y así, la J se ven incrementando. ¿Qué hay en la posición 4? En la posición 3 hay un 5. Hay un 4, perdón. En la posición 3 es un 4. Y lo mismo, la J se va a ir incrementando. 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llega a 7 es cuando se va a cumplir la condición, porque hay un 8 ahí. Es decir, al sumar 4 más 8 nos da 12. Entonces se cumple esta primera condición y ahora va a evaluar si eso al sumar le da 12, sí. Ahora va a evaluar si W es menor que R. W es menor que R, sí, sí, W vale 2. ¿Es menor que 4? Sí. Se ejecuta el código del if y la W se incrementa a 3. Y luego me imprime en pantalla lo de la posición 3 y lo de la posición 7. Es decir, 4 y 8. ¿Sí? Y luego el ciclo for se vuelve a repetir. La J vale 8. No se cumple la condición porque 4 más 9 no es 12, ni tampoco 4 más 10 es 12. Entonces, cuando la J llega a 9 finaliza el ciclo for de adentro y lo mismo. El de afuera se vuelve a repetir y la J, la I se incrementa a 4. Y la J comienza en 1. Ahora va a hablarlo de la posición 4 con la posición 1. Que hay en la posición 4 hay un 5 y en la posición 1 hay un 2. 5 más 2 es 12, no. Entonces no se cumple la condición y así la J se va a ir incrementando. Cuando llegue la J a la posición 6 es cuando va a encontrar el valor que a sumarlo con el 5 nos dé 12. Es decir, que lo de la posición 4 y la posición 6, al sumarlos nos da 12. Entonces, esta condición se cumple, nos da la suma de 12, y esta condición que W sea menor que R, es decir, 3 es menor que R, sí, entonces se cumplen las dos condiciones, luego el if se ejecuta, la W se incrementa a 4 y nos imprime los valores de la posición 4 y la posición 6, es decir, nos imprime el 5 y el 7. Después de esto el ciclo for de adentro se vuelve a repetir, la J se incrementa a 7, luego a 8, luego a 9 y ninguno de esos valores al sumarlo con 5 nos da 12. El ciclo for de afuera, de adentro finaliza y el ciclo for de afuera se repite nuevamente, ahora vale 5. Y la J se reinicia a 1. Ahora va a comparar lo de la posición 5 con todas las posiciones, es decir, que hay en la posición 5 hay un 6. Va a sumarlo con la posición 1, 2, 3, 4, 5. Y el único valor que al sumarle con 6, pues es el mismo 6. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, esto ya no se va a cumplir la condición, ya que aunque sí se cumpla esta no se cumple, ya que W no es menor que R. W vale 4 y R vale 4 y 4 no es menor que 4, por lo cual no se cumple esta condición, no se cumple, ya que ya con esto impediríamos seguir averiguando si hay dos números que suman 12, ya que con esto ya encontramos todos los números que al sumarlos nos dé 12, que es el 2 y el 10, el 3 y el 9, el 4 y el 8, y el 5 y el 7. No sé si me estoy explicando. Aquí podríamos nosotros poner otra condición para que el ciclo for no se siga repitiendo. ¿Cuál sería esa condición? Podríamos poner aquí que mientras que la W sea menor que la R. Ya con esto impediríamos que se siga investigando, que se siga recorriendo cada posición del arreglo, pues. Con esto, en el momento que la W no sea menor que la R, va a hacer que el ciclo for de afuera finalice.
Vamos a ejecutar y aquí podemos ver que, se están mostrando los números, únicamente los números que al sumarlo dan 12, pero sin repeticiones, sin que aparezca 10 y 2, 9 y 3, etcétera. Pero ¿qué pasaría si fueran números, si fueran posiciones impares, como por ejemplo números del 1 al 11? Ya con esto ya no nos serviría este código, tendríamos que hacer una pequeña modificación. Si te das cuenta, sí nos muestra los números que al sumarlo dan 12, pero nos falta el 5 y el 7, si te das cuenta. Esto es porque aquí, como ya son 11 números, ya necesitaríamos que la R llegara a 5. ¿Cómo podemos hacer que la R llegue a 5? Lo que podemos hacer es, aquí si dividimos el valor del arreglo que es 11 entre 2, esto nos da 5.5. Y si le quitamos 1 nos da 4.5. Pero con esto, pues sería 4.5, pero esto no sería suficiente para que nosotros pudiéramos recorrer todo, todo el arreglo y averiguar de todos los números cuáles dos suman 12. Tendríamos que hacer algo, utilizar un método de Java que se llama Ceil, que pertenece a la clase Math, para poder redondear el número si es 4.5, que lo redondee a 5. Es decir, hacer lo siguiente, math.ceil, y dentro hacemos un casteo a double, hacemos un casteo y hacemos esto. Bueno, aquí está faltando algo. Bueno, ¿por qué habíamos utilizado a la variable R? Te explico primero. La variable R nos sirvió para únicamente mostrar 5 números. Si recuerdas, se nos mostraron 4 números. La R valió 4, entonces se nos mostraron 4 números nada más, el 2 y el 10, el 3 y el 9, el 4 y el 8 y el 5 y el 7. ¿Por qué 4 números? Porque si te das cuenta, mira, lo de la posición 1, al sumarlo con otras posiciones no nos da 12. La posición 2 con 10 nos da 12. La posición 3 con 9 nos da 12. La posición 4 con 8 nos da 12. Y la posición 5 con 6 son 4. 4 números nada más. Entonces por eso utilizamos la R. En este caso, como son 5 números, si el arreglo es de 5 posiciones, de 11 posiciones, perdón, son 5 números los que nos dan 12, que es los mismos que estos que están aquí, que es el 2 y el 10, el 4 y el 8, el 3 y el 9, el 5 y el 7, pero además el 11 y el 1. Por eso, R tiene que valer 5. Pero si nosotros simplemente hacemos esto, eso nos da un valor de 4.5 y no nos serviría. Tendríamos que hacer un redondeo hacia arriba. Es decir, para eso utilizamos al método Ceil de la clase Math. Este método Ceil, dentro vamos a poner aquello que queremos redondear hacia arriba. Es decir, en vez de que sea 4.5, que nos redondee a 5. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque esta parte, primero lo que se hace, vamos de derecha a izquierda. El tamaño del arreglo, que es 11, lo dividimos entre 2 y eso es 5.5. Pero aquí tenemos 5.5. Esta parte va a redondear esto, lo va a redondear a 6. Y después de que se haga el redondeo, le quitamos un 1. Es decir, que 6 menos 1 es 5. Y ya con esto lo vamos a almacenar en la variable R y va a estar en la variable R el valor de 5. Y esto nos va a servir para poder, ¿cómo te digo? Mostrar únicamente 5 números de los 11 números del arreglo. Únicamente 5 números. Y vamos a mostrar esto para que veas que únicamente nos va a mostrar 5 números, tal como lo podemos ver. ¿Y qué pasa si fueran 12 números? Es decir, que llegara hasta el 12. De igual manera no serviría sin ningún tipo de problema.